Un nuevo jueves, una nueva semana y Antropoceno siempre se reúne con temas de actualidad, temas de interés, aquellas cosas que nuestros colegas, nuestros amigos nos van acercando ideas, propuestas, se van sumando a nuestra grilla de programas. Ya llevamos más de 180 programas estos 5 años y hoy volvemos a tocar un temita que hemos visto hace un tiempito, muy de actualidad, tratando de sacar otra mirada a ese evento. Nos referimos al conflicto entre Rusia y Ucrania y para eso María Lucía Silva se ha sumado al stand nuestro de expositores, nos va a comentar algo, su visión o una mirada perdida que hubo sobre los acontecimientos y después nosotros vamos a intercambiar palabras, debatir, sacar conclusiones de lo que estemos charlando. Bienvenida, Lucía. No, hola, gracias por la invitación. Cuando quieras, te damos la palabra y damos comienzo a este encuentro. Em, Se me maría mucho con el qué temas poder hablar, porque para poder entender bien el conflicto entre Rusia y Ucrania nos tenemos que remontar, como en cualquier conflicto armado, a la historia y la justificación que cada uno de los países da para poder decir, en este caso Rusia, que él tiene motivos para iniciar el conflicto armado en Ucrania. Después iba a hablar un poco también de la tecnología que se está utilizando, pero me parece que eso era muy específico y salía de mis capacidades, pero te quería enfocar después en la desinformación que hay respecto a la guerra, que en realidad son en todos los conflictos armados, pero en esta especialmente vale la pena mencionarlo porque incluye muchos países, tanto de lo que es Asia, especialmente lo que es todo Occidente. Desde el final de la Guerra Fría, la incorporación de los países de Europa del Este a la OTAN llevó a Rusia siempre a sentir que la influencia de ellos había erosionado. Tras el colapso de la Unión Soviética, hubo muchas afirmaciones de líderes occidentales que prometían que la OTAN no se iba a expandir hacia el este, que sin embargo nunca se formalizó en un tratante vinculante, siempre fue algo que se dijo que no se iba a hacer. Pero la OTAN a lo largo de los últimos años incorporó a países del este y central, incluyendo Polonia, Hungría, países bálticos, entre otros, lo que lleva a Rusia a sentir un cerco estratégico enfrente a su territorio. Y la expansión que la OTAN hace siempre dice que es para garantizar la seguridad de estos países y promover la estabilidad en la región. Pero si analizamos bien el conflicto, podemos pensar, yo por lo menos pienso, que Ucrania es un campo de batalla entre las fuerzas rusas y los intereses occidentales. Que esto se está alimentando por el hecho de que la lucha no solo involucra a Ucrania, sino detrás de Ucrania vos tenés el respaldo de más de 15 países, más unos actores internacionales, organizaciones y asistencias tanto monetariamente como armamentalmente. La guerra siempre fue dominada por los medios occidentales. Y en esto yo siento, hablando con compañeros y con amigos, que se ignoran las perspectivas rusas y, muchas veces se obvian los conflictos internos en Ucrania y que el país siempre estuvo dividido en dos. Podemos hablar, por ejemplo, cómo Ucrania siempre, no vamos a decir maltrató, pero hizo una cierta, sí, un maltrato, digamos, a los rusohablantes o a las personas que son cercanas a Rusia, o actualmente si vos tenés a alguien en Rusia, en Ucrania, perdón, que defiende el interés ruso, se lo considera un traidor. Una de las decisiones que marcó el inicio de la división dentro de Ucrania fue cuando el entonces presidente Víctor Yanukovych rechazó un acuerdo de asociación con la Unión Europea en favor de tratar de estrechar los lazos con Rusia. Esto desencadenó en 2013 y 2014 lo que se conoce como la protesta de Euromaidan, donde hubo protestas que terminaron siendo violentas en casi toda Ucrania y terminó con la destitución del presidente Yanukovych y un cambio en el gobierno. En 2014 todo esto se agrava con la anexión de Crimea y después en la guerra en Donbass,
donde la insurgencia prorrusa en las regiones de Donetsk y de Lugansk llegó a un conflicto armado que fue respaldado por Rusia. Y ahora entra lo que es la desinformación. Siempre en los conflictos armados o en las guerras, que uno evita decir guerras porque violaría algunos derechos internacionales, entonces se le llama conflictos armados o operaciones internacionales. Los medios rusos siempre promovieron la narrativa de que la intervención militar era necesaria, no solo para proteger a los rusohablantes en Ucrania, sino también para darle estabilidad a la región. Mientras tanto, los medios occidentales siempre presentan a Rusia como el agresor sin matices. Ay, me pongo nerviosa. Los medios occidentales siempre presentaron predominantemente a Ucrania como la víctima de la agresión rusa, colocando a Zelensky como el héroe que está tratando de proteger a su nación y a sus ciudadanos, pero siempre se obvia hablar de los casos de corrupción que siempre existieron en Ucrania y aumentaron increíblemente desde el inicio de la intervención militar, donde, por ejemplo, armas que la OTAN y Estados Unidos les había enviado para el ejército ucraniano terminaron en el mercado negro en Finlandia o en Haití, incluso en Centroamérica. Después, la cantidad de casos de corrupción que vos estás teniendo en Ucrania, donde altos mandos militares o políticos vieron sus bienes personales incrementados notariamente, que si se le hace un seguimiento a ese dinero, es dinero faltante que se ven en las provisiones y en armamento y seguridad de los soldados, que en algún momento se desviaron. No sé cómo decirlo más delicadamente para no usar palabras más fuertes. Siempre, últimamente, del 2022, se empezaron a hacer reuniones entre Rusia y Ucrania con países intermediarios para llegar a un acuerdo de paz. Lo que la gente siempre piensa en Occidente es Putin no quiere un acuerdo de paz, pero siempre se olvidan de mencionar que en octubre del 2022 Zelensky firmó un decreto donde prohibía al país llegar a un acuerdo de paz. Nadie habla de las bajas donde Ucrania no los da como muertos en campo, los da como desaparecidos. ¿Qué pasa? Acá pasan un montón de sucesos. Primero, no se tienen que hacer operaciones especiales para recuperar los cuerpos o los soldados heridos, no se indemniza a las familias y no se da un número real de ciudadanos que fallecieron. Tampoco se habla de los militares extranjeros que fueron a ayudar a la guerra y denuncian sus familiares o los familiares donde aparecieron muertos inexplicablemente en la primera fila sin haber llegado al enfrentamiento con Rusia. Después, ambos países están violando acuerdos internacionales, por ejemplo, utilizando bombas de racimo que se encuentran prohibidas, atacan zonas donde hay civiles. O sea, hay como muchísimo para poder desarrollarnos que no alcanza en tan poco tiempo. Comenzamos la ronda de preguntas a partir de este momento con Mario Lanari. Mario. Lucía, muy interesante. Decime cómo ve el mundo del periodismo o la gente que está cercana a vos, todo lo que subyace en cuanto a los movimientos geopolíticos donde está involucrado Occidente. Y en el fondo es un conflicto o una lucha de intereses mucho más grande, donde está involucrado Medio Oriente, Asia, etcétera. ¿Vos te referís a los periodistas que consideran de la guerra Sí, en sí Rusia y Ucrania? si me permitís, ¿cómo viven ustedes vos dijiste como si fuera una batalla, como si fuera un escenario, lo definiste como un escenario de algo más grande? Entonces, cómo lo viven? ¿Qué enfoques tienen ustedes? ¿Qué opiniones tienen de esto que está pasando en el mundo?
que no es nuevo, pero no veníamos así años atrás, ¿no? O sea, hasta el 2000, 2010, no había manifestaciones de este tipo, ¿no? Yo creo que para esa época sí había, pasa que ahora se está notando un poco más por el tema de las redes sociales, que eso también es muy peligroso porque ahora cualquier persona con un teléfono puede utilizar las redes sociales y subir una noticia o fracciones quitándola de contexto, y muchas veces nacen fake news que la gente lee y cree y no se toma el tiempo para poder chequear cuál es la fuente y si realmente lo que se está diciendo sucede, que se vio muchísimo en esta guerra y en otras guerras, pero para no ir muy lejos tampoco. Se estaba diciendo que en el momento en que Rusia tomó Mariupol, estaba saqueando y matando a los ciudadanos, que eso no fue cierto. No, Rusia no mataba a los civiles, lo que estaba haciendo era ayudando a las personas donde los edificios, la estructura estaba por caer, los estaban ayudando a desalojarse, se los llevó a un refugio momentáneo, se volvió a construir Mariupol y hoy Mariupol parece una ciudad nueva y esos ciudadanos volvieron a tener su casa. Pero ¿qué pasa? Esa noticia especialmente fue muy fraccionada por Occidente y los ciudadanos, la opinión pública condenó ese accionar sin informarse. Y después vos ibas agarrando también influencers que suben noticias muy parcializadas o incluso con imágenes de otras guerras y la gente solo cree y no lo chequea. Y hay un problema también, es que cada vez hay menos periodistas independientes. Entonces, si vos trabajás para un gran medio, que me pasa con un colega, tiene la opinión muy limitada y generalmente sus trabajos de investigación se los cortan porque no se alinean al diario que va en favor de Occidente. Y más las sanciones que tenés de periodistas en casi todo el mundo, que si hablan de algo que el gobierno no apoya, enfrentan denuncias, incluso hasta cárcel, que esto pasa tanto en Occidente como pasa también en Rusia. Porque digamos que en la guerra ninguno es un dios. María, antes de dar la palabra un poco a Leonardo y a la otra persona, te quería preguntar, ponernos un poquito en contexto cómo es tu vínculo con Rusia. Sabemos que estás estudiando ruso, que has estado en Rusia. ¿Qué es lo que te une a la filosofía o a la vida de Rusia? Yo antes siempre pensé que Rusia era el malo en esta guerra y en otros escenarios. El año pasado me mudé a Rusia para estudiar el idioma y conocí muchísima gente y me di cuenta de lo que a vos, no te voy a decir te enseñan desde chiquito día, pero desde muy chiquitos a uno le dicen Rusia es malo, es un país socialista, no hay libertades. Y una vez que vos estás ahí te das cuenta que es totalmente diferente. No te voy a decir que podés salir libremente a insultar al gobierno o al presidente, no. Pero tenés una cierta libertad para dar tu opinión. Después te das cuenta que como te pinta Occidente, de que la inflación se había disparado, de que faltaba medicina, alimentos, y una vez que yo estuve ahí te das cuenta que es totalmente diferente. La gente es más cálida, sí es un poco reacia cuando ven que sos extranjero, pero van entrando en confianza. La medicina es espectacular, no hay faltante de comida, no hay una inflación alta y tenés un nivel de seguridad muy alto que no sentís en otros países. Y eso son cosas que a mí siempre me llamó la atención y me atrajo. Y una vez que conoces el idioma, la cultura, las tradiciones, te das cuenta de que hay varias cosas que van a la par de lo que uno cree. Muy bien, sigo circulando la palabra. Leonardo Amadeo. Te escuchamos, Leonardo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Vinograd y soy de ascendencia rusa y tengo el alma rusa en mi cuerpo. No tengo dudas que Rusia es un hermoso país y que los rusos son buenísimos. De hecho, nos damos besos en la boca. Hay un par de cosas que me gustaría que aclares. A tu opinión, ¿hay más libertad en Rusia que en Argentina? Primer punto. Segundo, ¿Vos pensás que la mitad de Ucrania, porque hay rusos blancos, etcétera, le corresponde, Donetsk y compañía, le corresponde a Rusia? Le he pedido respuestas binarias, porque es cierto que el alma rusa es buena, los rusos son generosos, etcétera. Pero tengo la impresión que si vos
hablas mal del gobierno y demás y tenés ciertos cargos, y bueno, te puedes caer de un piso, te pueden incendiar, te pueden envenenar, etcétera. Entonces, en calidad de descendiente de rusos, ¿no es cierto?, de primera generación, me gustaría un poco que des tu opinión, es verdad lo que vos decís, pero también necesitamos definiciones acerca de qué pretende Rusia de Ucrania, territorio, etcétera, o simplemente un tema de defensa de una minoría ruso-blanca. La primera respuesta, no creo que Rusia sea más liberal que Argentina. De hecho, yo viajé mucho y no conozco un país más libre que este país, que podemos tener muchas cosas malas, pero si hay algo que no hemos sufrido mucho es la libertad de expresión, de que vos podés salir a la calle y decir lo que quieras y no te va a pasar nada, que no puedes hacerlo en Rusia. Eso es muy cierto. Yo creo que, a ver, esto es muy personal porque tampoco es... Oficialmente, la justificación de Rusia va desde un punto histórico en donde Rusia y Ucrania se remonta, las raíces entre ambos países se remonta a la Rus de Kiev, que era un estado medieval que se considera tanto el precursor de Rusia como Ucrania, y que a lo largo de los siglos, mucho tiempo Ucrania estuvo bajo el dominio de varios imperios, incluido el Imperio Ruso y la Unión Soviética, que durante la era soviética, aunque hubo un intento por promover la cultura ucraniana, siempre hubo políticas de rusificación muy fuertes. En la independencia de 1991 de Ucrania, Rusia siempre dijo, Ucrania, en contexto histórico, es nuestro y debería seguir bajo nuestra esfera y bajo nuestras políticas. Toman eso como parte de justificación más la hostigación que se está dando al ruso hablante. Para mí eso es más bien una excusa y el motivo real es la expansión de la OTAN hacia las fronteras en Rusia, que lo ven como un peligro. Y Ucrania, al tratar de insistir varias veces en entrar a la OTAN, Rusia lo está viendo como muy peligroso. Ya tenemos a países bálticos y Polonia, y se está sintiendo cercada. Y está tomando las medidas que ellos consideran correctos para tratar de repeler un poco la OTAN y mantener lo que ellos consideran sus fronteras seguras y lejos de los armamentos de la OTAN. Bien, vamos a Jorge Balanda, que quiere hacer una pregunta. Jorge, abrir su micrófono y lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Voy a aclarar, soy periodista, estuve 9 veces en Ucrania, hasta hace 2 años en plena guerra, visité Ucrania, sé lo que es Bucha, no sé si te suena, María Luisa, sé lo que es Mariupol, porque tengo una familia de Mariupol viviendo acá en la Argentina. No la vi a Mariupol, pero sí me contaron. Evidentemente que en la guerra, como bien dijiste, está la guerra informática, ¿sí? Cada uno rema para su lado, ¿sí? Y es parte del conflicto, la información. A ver, sobre las cuestiones que iniciaron esta guerra, desde 1991, Rusia pretende que Ucrania vuelva por razones geopolíticas, económicas, una serie de razones esgrime Rusia para quedarse siempre con Ucrania. El tema de los rusoparlantes lo viví yo en las primeras visitas cuando se hablaba en la ciudad de Kyiv, se hablaba ruso más que el idioma ucraniano, ¿sí? Creo que fue la misma Rusia la que incentivó ese nacionalismo ucraniano de volver al idioma. En la tercera o cuarta vez que visité, ya el idioma ucraniano estaba plenamente instalado en los hoteles, en los paseos públicos, en fin, se había profundizado la utilización del idioma. Y también esa permanente agresión que sufrió Ucrania de parte de Rusia durante todos estos años. Lo hemos visto a través de la intervención del gas, del petróleo, en los organismos internacionales, hasta la intromisión en los sucesivos gobiernos. Esta es una práctica habitual.
Por eso, a ver, me parece un tanto sesgada, y me parece respetable tu opinión porque estás viviendo en Rusia y obviamente que admirás las políticas que tiene Rusia. Pero estoy muy lejos, pero por haber visto, ¿eh? A ver, los crímenes de Bucha, absolutamente, son comprobables y están comprobados como crímenes de guerra. No hubo un comportamiento. Y estoy seguro que a lo mejor han habido otros, sí, y del otro lado de esta guerra. Pero yo insisto, esta es sin lugar a dudas, es una invasión a un territorio soberano, y bueno, con múltiples razones, algunas las esgrimiste a vos, pero de ninguna manera puedo estar de acuerdo con aquello de que entraron campantes y nada hicieron en el pueblo. Bucha es un testimonio, pero a la vista del mundo, de todo lo que hizo el grupo Wagner, las tropas, y vos me decías que por Ucrania peleaban colombianos, argentinos, me consta porque hay un misionero que estuvo peleando y que volvió hace pocos días. ¿Y los coreanos de dónde vinieron? ¿Y los africanos que pelean por Rusia de dónde vinieron? Esta es una guerra injusta, absolutamente injusta. La verdad no estoy en mucho de acuerdo con lo que decís, pero bueno, respeto, vivís allá, admirás al pueblo ruso, me parece bárbaro, cada uno tiene su admiración, pero tenemos miradas totalmente opuestas de lo que es. Estuve en Ucrania, te repito, escuché las sirenas, me tuve que ir a un sótano, vi a la gente sufrir, y la verdad que admiro al pueblo ucraniano por su resistencia, y ¿sabes qué? El denominador común que encontré: no defienden su tierra, defienden su identidad. No quiero ser más largo. Muy Porque, bien. Si te parece, le damos la palabra. ¿Querés decir algo, Ana Lucía, o le pasamos como vos gustes? Sí, la masacre de Bucha, para los que muchos no conocen, se trata de una participación rusa en Ucrania en 2022, que mantuvieron el control de la ciudad hasta fines de marzo de ese año. Cuando las tropas rusas son retiradas de ahí y llegan los militares ucranianos, ellos dan a conocer la masacre, donde 420 civiles fueron asesinados y aparecieron con las muñecas atadas. Acá en este caso también se puede, no voy a decir que es desinformación, pero ¿quiénes hicieron ese descubrimiento y los informes? Ucrania y Occidente. Cuando hicieron la denuncia pública, creo que el ministro de Seguridad de Rusia ofreció a llevar gente para que si eso era personas rusas, para que investiguen, para ver si eso realmente fue cierto y sucedió. Ucrania se negó. Y acá vamos otra vez, que lo vemos en muchas guerras. Yo no voy a decir que esas personas no murieron, porque hubo fotos, pero tampoco se está hablando de los asesinos de civiles por parte de las fuerzas ucranianas, que eso fue denunciado por algunos soldados ucranianos que después de grabar un vivo y subirse se suicidaron, o propios civiles. El tema es que las guerras siempre sacan lo peor del humano. El humano deja de ser humano y se convierte en un monstruo. Yo no digo que los rusos sean santos y tampoco digo que los ucranianos sean santos, porque eso no es cierto y sería tener la opinión sesgada. Pero hay muchas denuncias que se están haciendo por parte de Ucrania donde los veedores para controlar eso es Occidente o Ucrania. Un caso más cercano, en la guerra en Afganistán se dijo que supuestamente 20 bebés y casi 45 bebés y 20 mujeres habían sido degolladas. Cuando llegaron veedores internacionales se dieron cuenta que eso no era cierto y que nunca había pasado. Y todo el mundo condenó algo que no había pasado. Lo mismo está pasando ahora en esta guerra. Pero no hay que olvidar que se cometen atrocidades, como en toda guerra, que no se justifica, pero sucede lamentablemente. Muy bien. Tenemos como 5 o 6 preguntas en la línea. La postura de Lucía hay que escucharla. Ella nos trae a nosotros una idea vista de otro lado y tenemos que sacar el jugo a esta visión. Vamos primero a Hugo Flombaum. Huguito.
Bueno, soy hijo de ucranianos, a diferencia de Vinograd, con lo cual voy a dar una visión de la historia. A mí discutir sobre la guerra y sobre las guerras son una locura. Entonces, ya, digamos, las personas cuerdas tendríamos que tratar de evitar hablar de la guerra. ¿Quién es más cruel en una guerra? No es, parece un torneo y no, yo no lo tomo de esa manera. El este de lo hoy llamado Ucrania realmente era Rusia. Mi abuelo luchó en la guerra del 14 por el ejército ruso y vivía en Odessa, hoy Ucrania. Entonces, a mí estas discusiones tendríamos que remontarlas a épocas anteriores para poder entenderlas. Ucrania nunca fue nación. Ucrania tuvo la desgracia de tener una llanura muy parecida a la de la Argentina y riquezas minerales muy parecidas a la de la Argentina, pero no la suerte que Argentina tiene de estar en el culo del mundo, sino que estaba en el medio entre Europa y la madre Rusia, para llamarlo de la manera que se llamaba en la antigüedad. Y esto ha hecho que jamás se pudieran constituir como nación. Si esto lo tomamos hoy así, yo diría que acá los culpables de esta guerra y las víctimas de esta guerra son los ucranianos y los culpables son Europa y Rusia por igual, porque lo que están es no peleando por las libertades unos y por la esclavitud los otros, sino que están peleando por la llanura y los recursos minerales. Visto de esa manera, uno deja de hablar del enfrentamiento de los ejércitos para empezar a hablar de los intereses que hay atrás, porque nadie gastaría los decenas de miles de millones de dólares que están gastando en este enfrentamiento si no hubiera intereses atrás. Nadie lo haría. Nadie lo haría. Ni Rusia, ni China, que en definitiva también está involucrado, ni Occidente. El que lo puso arriba de la mesa, aunque parezca mentira, con la brutalidad que siempre demuestra, es Trump. Él dijo, yo te ayudo si me cedes y me firmás acá, que me cedes las tierras raras. Y va negociando con Rusia y con Ucrania a ver quién le da más guita a Estados Unidos. Entonces, creo que el análisis que tenemos que hacer de este conflicto es primero poner arriba de la mesa las víctimas, que son rusos y ucranianos, mucho más ucranianos que rusos. Y la segunda es empezar a entender que estas luchas por intereses económicos hay que enmarcarlas en una renacida multipolaridad en el mundo, que vamos a tener que comprenderla como un factor de este tipo de conflictos, como lo fue en el siglo pasado y en el anterior. Siempre cuando hay multipolaridad se generan conflictos armados. Siempre cuando hay luchas de intereses como lo hay en estos momentos, se generan este tipo de conflictos. Y lo que tenemos que hacer es dos cosas. Primero, luchar por la paz. Y segundo, y fundamental, es agradecer que estamos nosotros en el culo del mundo con nuestra riqueza.
Muy bien, Gracias. Hugo, gracias por la intervención. Tenemos 6 personas en la lista, así que vamos a hacer muy rápido cada uno. El próximo es Alberto Weiner. Beto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la charla. El comentario es muy sencillo y muy rápido. Nosotros los ciudadanos comunes, que tenemos alguna especialidad en algún tema, nos informamos de todos los temas, sobre todo los temas internacionales y más aún sobre los conflictos bélicos, a través de la prensa, escrita, oral y televisiva. Es muy difícil que podamos profundizar sobre un tema. La influencia de los periodistas es enorme y en todos los conflictos se va viendo, y hoy hay conflictos en el mundo donde hay cientos y cientos de muertos y desplazados en África, por ejemplo, que ni siquiera son nombrados por la prensa nacional o internacional. Con lo cual, a nosotros nos cuesta muchísimo profundizar la infinidad de temas que salen a la luz, no solo en conflictos internacionales, sino en los económicos, en los sociales, conflictos personales de todo tipo están influidos por periodistas que están, coincido con vos, que no son independientes, muchas veces son periodistas pagos y muchas veces están influidos por su ideología. Con lo cual, nosotros estamos indefensos ante la infinidad de temas que salen a la luz y lamentablemente tenemos que hacer un enorme esfuerzo para informarnos personalmente y a veces no nos da el tiempo porque nuestras actividades son otras, con lo cual, entre comillas, somos víctimas de un exceso de información en general malintencionada. Gracias, Beto. Voy a seguir circulando la palabra, si te parece, María. Le damos la palabra a Mariano Vinograd. Mariano. Bien, gracias por esta oportunidad de intercambiar ideas. Se ha hablado de desinformación, se ha hablado de Occidente, se ha hablado del culo del mundo, se ha hablado de que las guerras siempre son así. Cada una de estas ideas, esto es antropoceno, esto no es las Naciones Unidas, esto no es el diario Clarín, ni mucho menos el Pravda, así que tenemos la responsabilidad y la independencia de opinar desde nuestro desconocimiento, es cierto, porque socráticamente solo sabemos que no sabemos nada, pero aún así podemos tener ética, humanidad, afectos, recuerdos y hasta posiciones. En mi caso, soy descendiente de los mismos que acaba de definir Leonardo Vinograd como ruso, porque somos primos. Sin embargo, yo siempre los consideré polacos porque así decía mi abuelo, pero en realidad somos de Bielorrusia, Belarus, porque somos de Orodetsk, entre Kobrin y Pinsk. Y mi otro abuelo de Ostrog, provincia de Grodno. Todo lo cual hoy es Belarus. Como estoy en Facebook, verifico el esfuerzo del gobierno de Belarus, que es pro-Putin, de construir una identidad belarusa, y habla de la bandera y de los vestidos y hasta del idioma. Entonces entiendo perfectamente que en Ucrania se puede haber hecho eso y Rusia y esto. Ahora, la idea de que porque alguien habla de otro idioma hay que bombardearlo es como si a nosotros se nos ocurriera bombardear Colonia Aurora sobre el río Uruguay porque hablan portugués, o una comunidad que habla quechua o guaraní o diaguita o bichí. La verdad es que la pelotudez de creer que porque uno habla otro idioma se lo puede exterminar, amaniatar, atar, gasificar, anexar. Entonces, en este caso, lo que a nosotros nos horroriza es la idea de que un país, porque en el de al lado hay algún problema con el idioma, agarra los tanques y lo invade y lo bombardea. Y primero le ocupa Crimea, después Odessa, Sebastopol, ya la tenían ocupada, y finalmente le ocupan la mitad del territorio y le bombardean la capital. Entonces, nosotros no estamos en ningún culo del mundo, nosotros estamos en el paraíso del mundo, en el país donde hay libertad cuando en el resto del mundo hay fascismo, xenofobia, supremacismo. Los que están en el culo del mundo son ellos. Entonces, aquí desde el continente de la libertad, a donde vinimos con todos los idiomas, con todos los credos, y a nadie se le ocurre porque profesemos otro credo, nuestros abuelos nacieron del otro lado del río, o profesamos otra religión, se nos puede gasear, maltratar, maniatar. La verdad que es un gigantesco privilegio y lo que ha hecho Rusia es una barbaridad. Entonces, vos estuviste estudiando en Rusia, yo soy casi un anciano, yo estuve en Berlín Oriental en 1979, mis padres eran militantes del PC y yo realmente creía que del otro lado de la cortina del hierro se vivía bien, y cuando llegué a Berlín Oriental me horroricé porque era como haber entrado en la Alemania nazi.
no había nada más que militares en las calles. Es muy probable que había educación y había salud y había los autitos esos que se hacían en Alemania Oriental, pero la verdad la opresión que había era terrible. Y luego, como soy agrónomo, me reuní con gente de Polonia, de Finlandia, de Rumania, de Hungría, de todos lados. Y toda esa gente aborrece a los rusos como nosotros aborrecemos a los alemanes. Hoy salió una historia de Omar Sharif, que filmó una película en Berlín disfrazado de alemán, en Berlín, en Varsovia, no sé, sería los girasoles de Rusia, y la gente 50 años después de la guerra lo miraba entre temor, odio y asco. Cuando uno ve lo que hicieron los rusos en Polonia, en Varsovia, ese edificio a la inmortalidad de Lenin y de Stalin, o lo que hicieron en Rumania con Ceausescu, lo único que llevaron a todos lados fue opresión y injusticia. No lo único. Probablemente llevaron también jubilaciones y educación y aprender el ruso. La verdad que en este grupo defender a Rusia como un país que, como fue agraviado porque Georgia se sumió a la OTAN, tiene derecho a invadir Ucrania, me parece desmesurado. Gracias. Gracias, Mariano. Le damos la palabra a Pablo Belenqui. Pablo. Sí, ¿qué tal? Hola a todos, hola Lucía. Bueno, yo tengo antepasados tanto rusos como ucranianos, así que me cuesta, digamos, tener un lado de la película. Igual, tanto rusos como ucranianos se escaparon, ¿no? Por lo tanto, se ve que no los trataban muy bien ahí, y llegaron a la Argentina, y coincido plenamente con lo que dice Mariano respecto a que esta para ellos fue una tierra de libertad, ¿no? Ahora, yo tengo un planteo para preguntarte a ver qué pensás. ¿Vos no crees que Ucrania es a Rusia lo que Cuba a Estados Unidos? Es decir, cada uno es un imperio que tienen, digamos, su, llamémosle, territorio estratégico, y no quieren tener un grano cerca, ¿no? Y la misma política, muy similar a la que Estados Unidos aplica en Cuba desde hace, no sé cuánto, ya deben ser como 70 años, y que trató de invadirla, y que generó, digamos, un montón de cuestiones que habían quedado en el pasado. ¿No pensás que hay un equivalente en que, independientemente de lo que Ucrania haga y cuál sea su postura, simplemente está dentro del espacio estratégico ruso, y por lo tanto debe pertenecer a Rusia como Cuba a Estados Unidos o México a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasaría si México de golpe se le ocurriera de alguna manera salir de esa alianza estratégica que tiene con Estados Unidos y estrechar vínculos con Corea del Norte, Irán o Rusia? Entonces quisiera un poco, vos que estás ahí, digamos, si no tenés esa percepción de que simplemente Ucrania está dentro del espacio estratégico ruso, y bueno, así son las reglas del juego en esto. Es que yo creo que Ucrania tuvo la mala suerte de ubicarse al lado de Rusia, tuvo la mala suerte de que países cercanos se quieran unir a la OTAN y ellos los aceptaran, y Rusia va viendo cómo su cerco territorial se ve amenazado por la OTAN, cuando la OTAN se le prometió que no iba a explayarse para ese sector. Ucrania tuvo la muy mala suerte de encontrarse geográficamente donde está. Yo no estoy diciendo ni justificando la guerra entre Rusia y Ucrania, pero yo sí estoy viendo que hay un castigo de la opinión pública y de políticos y de organizaciones internacionales y la OTAN y la ONU mucho mayores que a guerras pasadas. Estados Unidos con Cuba no lo sufrió, India no lo sufrió en el conflicto de Kargil con Pakistán en 1999, Francia no lo sufrió con la esclavitud que estaba haciendo en África, Israel no lo está sufriendo con lo de Gaza y Líbano, Turquía no lo sufrió cuando hizo operaciones militares en Siria. O sea, y los ejemplos siguen. China con la represión del Tíbet, o la política hacia Xinjiang, o lo que está tratando de hacer con Taiwán. Reino Unido cuando se unió a la guerra de Irak y la intervención en Libia en 2011, pero sí se le está atacando a Rusia muchísimo más por lo que está haciendo con Ucrania, cuando hay casos, no te voy a decir más graves o menos graves, porque toda guerra es negativa,
pero siempre se castiga más a Rusia por el simple hecho de que siempre se lo pintó como el malo de toda historia. Y lo del resto de los países, nunca hubo un país tan sancionado como Rusia desde el inicio de la guerra, cuando hay países que hicieron represiones y guerras mucho peores, y donde se puede comprobar que sistemáticamente se están violando los derechos humanos y crímenes de guerra. Pero no, nos enfocamos en Rusia, porque Rusia siempre fue el malo. Vamos a Alex Daciano. Alex, ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás, Lucía? Bueno, yo comparto casi el 99.99 con la exposición de Hugo Flaumbaum, a lo que agregaría que hay culos y culos. El mío no es muy apetecible, hay otros que yo doy constancia que aplauden. Entonces, la expresión "estamos en el culo del mundo" puede ser también lo que dijo Mariano Winograd. Yo soy descendiente de ucranianos, nieto de odesianos, así que, como bien dijo recién Pablo, no nos trataron muy bien. Ya de por sí llegamos a estas tierras porque nos querían matar. Pogrón. Así que partamos que la historia ya de toda la región es un tanto violenta. Mi abuelo, mi bisabuelo, a mi abuelo, lo hacía a los 4 años meterse en el río o en el mar helado para pescar, y si no, no se come, y se le ataba al árbol y con rebenque. Entonces, culturalmente, estar hablando de una situación bastante distinta de lo que uno tiene acá en el día de hoy, y acá estamos omitiendo algo que es fundamental. Yo he sido altísimo funcionario del BRICS y estamos omitiendo que cuando se cayó, cuando se negoció la desintegración de la Unión Soviética, hubo el compromiso de que las tierras o los países liberados con la cortina de hierro no iban a unificarse, ni iban a adherir a la OTAN o Proamérica. No lo dice ni Lucía, ni lo digo yo, lo dice el profesor John Mearsheimer, director de Chicago y asesor de Seguridad Nacional Americana. Advirtió 800 veces que cada país que se anexaba era, acá, tocarle el culo a Rusia, y tocárselo mal. Evidentemente, lo que acá no hubo fue una previsión, fue crónica de una tragedia anunciada. Por otra parte, tampoco se dice algo que se habló de Zelensky, de la parte política, pero no de los morlacos. Ucrania recibió lo que en yiddish se dice un parnuse por parte de la traducción, una montaña de dinero por parte de Rusia en manos de Zelensky, que luego, a raíz de la supuesta independencia o autodeterminación de los pueblos, no se lo devolvió a Rusia. gracias Alex. Voy a saltear un poquito el orden para que puedan preguntar a algunas personas que todavía no preguntaron. Voy a Adolfo Storni entonces. Adolfo, ¿estás por ahí? Acá estoy, bueno, muchas gracias. Lo mío es una reflexión. No tengo antepasados ucranianos o rusos, pero me encantan las mujeres ucranianas y rusas, así que creo que me emparé. Fui muchas veces a Rusia durante casi 10 años. Rusia y Ucrania conozco bastante bien, muchos negocios, generaron muchos amigos. La realidad que lo que yo veo hoy, que ha pasado en los últimos 3 años, es una guerra civil, no es una guerra entre países. Está todo muy mezclado, lleno de rusos o rusohablantes o cristianos ortodoxos en Ucrania y viceversa. Se ha estado muy mezclado, fronteras artificiales. Recuerdo estar en Odessa y son todos rusos, y son todos
rusoparlantes, y la frontera las hizo Khrushchev en la década del 40 y 50, o 50 y 60, perdón, y son bastante artificiales, con mucho movimiento de gente en los últimos 100 años, ¿no? O sea, no es que hay gente que toda la vida vivió ahí, sino que también ha sido mudada. Para mí es una guerra civil, me hace acordar mucho a lo que pudo haber sido la guerra de la Triple Alianza en Argentina, que hemos hablado en este ámbito muchas veces. Me hace acordar la guerra de Argentina con Paraguay, me hace acordar a los Balcanes, la guerra civil de los Balcanes. Para mí es una guerra civil, es una guerra que, si bien a veces hay víctimas y hay victimarios y algunos parecen más crueles que otros, pero todos tienen razón y todos se equivocan. La disolución de la Unión Soviética se hizo en forma de prolija, caótica, y hoy se pagan las consecuencias, y hubo promesas, hubo compromisos que no se cumplieron, y se pagan las consecuencias. Europa muy débil, se quiso hacer el fuerte siendo débil, Rusia se quiso hacer el fuerte siendo débil, y Estados Unidos y China en un mundo multilateral tratando de sacar tajada a ver qué comían de los despojos de la guerra. Es complejo, y para mí la solución, y no lo digo yo, sino lo dijo hace varios años ya Kissinger, esto se puede solucionar, y creo que es cediendo territorio Ucrania, que donde está lleno de rusos, y que tampoco implica que una situación permanente y definitiva, porque viste, cuando el animal está cebado y el tigre probó la carne humana, va a seguir atacando humanos. Así que yo creo que esto es muy difícil terminarlo. Puede haber una tregua temporal, pero tarde o temprano el conflicto va a continuar, porque en su momento fueron un solo país, más que un país, un imperio, que es mucho más fuerte o mucho más grave, si querés ser un imperio que un país, y cuando vos tenés pretensiones imperiales y te sentís amenazado, y todo ese lenguaje, viste, de la geopolítica, ¿no? El espacio interior, todo ese tipo de cosas que le encantan a algunos europeos, viste, imperialistas, hace que sea difícil pensar que esto se soluciona rápido y en forma permanente. Así que tengo sentimientos encontrados con este conflicto, porque no me gustan las guerras, y no veo tampoco que termine en forma definitiva. Era una reflexión más que nada, y no una pregunta. Gracias. Muy bien, Lucía, trajiste un tema a la mesa y ya veo que estás más relajada, estás en la reunión, así que seguí disfrutando este momento. Le voy a dar la palabra a Lisandro Bril. Lisandro. Hola, sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, construyo un poquito sobre lo que dijeron Daciano y Adolfo Storni. Yo creo que este problema arranca de la guerra de Rusia, Ucrania, etcétera, porque Occidente no respetó el acuerdo cuando se disuelve la Unión Soviética de que los países que fueran limítrofes con la Unión Soviética no iban a tener acceso a la OTAN. Y este tema como dijo Adolfo, Kissinger en su momento propuso la finlandización de Ucrania para asegurar que no iba a haber emplazamientos nucleares en Ucrania que pudieran amenazar la integridad rusa. Y la razón por la cual este conflicto, en mi lado, ahora critica a Rusia, es porque, a diferencia de todos los otros conflictos que se mencionaron correctamente por parte de las atrocidades que Lucía Silva describía en el mundo, pero esta es la primera vez en la cual tenemos una amenaza nuclear de un país que tiene capacidad nuclear para destruir, junto con Estados Unidos, al planeta. Esto no acontecía así desde la crisis de los misiles cubanos, que en su origen tuvo la misma cuestión de amenaza. Los misiles cubanos rusos en Cuba fue la respuesta rusa a los misiles americanos en Turquía. Y hasta que Kennedy no le transmitió a Khrushchev que desmontaba Turquía, no se resolvió el tema de la crisis de los misiles cubanos. Con lo cual, me parece que, por supuesto, está la atrocidad de la guerra civil y demás, pero el problema que enfrentamos es que efectivamente el cambio de los protocolos nucleares explicitado por Putin
en cuanto a que iba a poder usar bomba táctica nuclear, es la primera vez que acontece en la historia humana como tal. No me refiero a Japón con Hiroshima, porque se hizo y no se anunció, se hizo. Pero por eso creo que en este momento hay tanta sensibilidad crítica respecto de Rusia, por el tema de poner sobre la mesa algo que es novedoso, que es la amenaza nuclear. Y que por supuesto afecta nada más y nada menos que a Europa entera. Porque si tenemos un Chernobyl Plus, como estaba amenazado en las centrales nucleares rusas, perdón, ucranianas administradas por los rusos, hay que evacuar Europa. Esta es la sustancia del miedo que hay por lo que pueda ser la conducta de Putin. Muy bien. Yo ahí quiero agregar, Corea del Norte amenazó muchas veces con utilizar también armas nucleares. India y Pakistán, no sé si fue en 1999, ya para ese momento tenían armas nucleares. Se ha dado caso, Japón, se ha dado caso de otras guerras donde los países sí tenían armas nucleares. No se dijo públicamente que se iba a usar, como este es el caso que se está haciendo con Ucrania y Rusia, pero sí se obvió. A nadie le importó que en su momento, no, por ejemplo, India y Pakistán tengan armas nucleares y se estuviesen matando entre ellos. Ahora sí importa, pero tampoco se van a utilizar porque eso sería destrucción mutua asegurada. Y ninguno va a buscar eso. Es más que nada yo considero, una amenaza constante, quizás para que el otro ceda un poco, porque Corea del Norte, durante la primera presidencia de Trump, utilizó la amenaza de armas nucleares con Corea del Sur constantemente, haciendo sus desfiles, alardeando de que se había llegado a un nuevo desarrollo superior, pero nunca se llega a usar. No creo que serían capaces de utilizarlo y llevar a una destrucción mutua asegurada, porque eso no le convendría a ninguno. Porque si Rusia dispara sus armas nucleares, sabe que la OTAN los va a disparar para su lado. Y ya pierden todos. Vamos a entrar en los últimos minutos de esta reunión, así que los que quieran hacer, anótense y después cerramos la lista de oradores. La primera de ellas es María Cristina Saucedes. María Cristina. Perdón. Sí, listo. Lucía, la diferencia es de verdad lo que decís, que Corea del Norte amenazó y que India y Pakistán se amenazaron, pero existe la convicción, si vos ves el stock de armas nucleares, que no implicaban que desaparecía el planeta entero. En cambio, esta vez sí desaparece el planeta entero. Salvo de la Patagonia para el sur. Literal. Sí. Entonces, por eso no es la misma calidad de amenaza. Porque esta vez, si se comete algún error de comunicación, puede haber un incidente nuclear que escale a la destrucción global de la humanidad. Esta es la primera vez. A esa escala sí. Muy bien. Vamos a María Cristina Saucedes entonces ahora. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, espero escuchar bien porque estoy con la conectividad que va y viene. Sí. Gracias, María Lucía. Yo quizás voy a meter un eje disruptivo a todo lo que se está discutiendo, que fundamentalmente es, cada uno tiene su historia, sus antecedentes, todos tenemos algo que contar de antecedentes de Ucrania y Rusia, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad, María Lucía, que vos nos cuentes cómo es la reacción en este momento de la juventud en Rusia. O sea, los coetáneos, estoy aprovechando, vos viste que somos todos más bien tercera edad, prolija, pero me interesa mucho saber cómo se vive, cómo todo este contexto, todo este tipo de marco histórico, de explicaciones, de justificaciones que hemos estado escuchando, que son sumamente importantes, pero cómo eso está siendo vivido por los jóvenes, que en definitiva van a ser los que tomen las banderas, las víctimas o los futuros dirigentes de Rusia. ¿Cómo los vivís vos? ¿O cómo lo has vivido? Algo que me llamó mucho la atención, que eso sí yo hice mucho, noté mucho el contraste con Argentina, es que vos agarrás a un nene de 6 años en Rusia y hablas con él y sabe lo mismo de la historia rusa que el padre. Porque desde que son chicos se les cuenta toda la historia del país
desde el día 1 hasta el actual, se le enseña lo que son las políticas, las leyes y lo importante que es amar y proteger tu bandera. Que yo eso muchas veces lo veo en contraste con amigos que tengo en Argentina, que hablas y ahí, por ahí no saben qué pasó en la guerra de la Triple Frontera, o no saben quién es Belgrano, o qué pasa el 9 de julio. Entonces, yo siempre digo, es muy difícil poder amar un país donde vos no conocés la historia, que es algo que eso no pasa en Rusia. Ellos conocen toda su historia, todo lo que hicieron bien, todo lo que hicieron mal, y vos hablás con ellos y te pueden decir, yo no estoy de acuerdo con esta guerra ni con ninguna, pero si el día de mañana me llaman como reservista, yo voy. ¿Por qué? Porque es mi bandera. Y algo que muchos dicen los hombres es que ellos no solo van a luchar por el país, van a luchar por sus mujeres y por sus hijos y por sus madres, y hacen mucho énfasis en la protección que tienen que hacer hacia las mujeres rusas del país, no tanto por la bandera y el país. Entonces dice, yo tengo que ir a la guerra porque si yo no voy, mi madre puede quedar desprotegida el día de mañana si nos invaden. Y hay sí personas que están en contra de la guerra, pero es un muy alto porcentaje el que está a favor. El que dice que sí, que te dice o por razones históricas o porque Ucrania es rusa y nunca dejó de ser rusa, y te lo apoyan, y no hay tanto. También puede ser que no se hable muy libremente sobre este tema, sino ya cuando te conocen un poco, que se abren un poco más realmente con lo que piensan. Pero son muy patrióticos, muy leales, y te pueden decir, yo no estoy de acuerdo con esta política, pero si mi gobierno me dice, yo voy, porque es lo que tengo que hacer. Lo tienen muy inculcado el servir al país desde muy chicos. Yo no sé si es por la educación que le dan o ya no los racionalizan tanto como otra persona. Volvemos a Mario Lanari y después vamos a ir a María Bernardes. Mario. Sí, María, mira, mi impresión es como que Occidente está en una contradicción entre el pragmatismo y el idealismo. Rompe reglas. El juego no le sirve a Estados Unidos, las cambia, y parte de Occidente hace lo mismo. Lo mismo está haciendo Europa, ¿está bien? En ese contexto, y donde Ucrania es parte de este problema, ¿cómo te imaginas el día después? El día después, cuando hay una paz caliente, tal vez un escenario donde se ceden parte de los territorios de Ucrania a Rusia. ¿Cómo te imaginas que va a ser el sentimiento de los rusos hacia los europeos? No hay mucho, por lo que yo he visto, no hay mucho resentimiento del ruso hacia el europeo como ciudadano civil. Sí a lo que son los gobiernos. Por las personas con las que yo he estado hablando y he compartido las opiniones sobre esta guerra, saben hacer muy bien la diferencia entre el ciudadano civil y el gobierno. Sí detestan mucho al gobierno, a diferentes gobiernos de lo que es la Unión Europea, pero por una cuestión de las restricciones que se les están dando hacia viajar, a personas que se las detuvieron simplemente porque venían de Rusia y se los tomaba como que eran espías, que hayan abandonado muchas marcas los países. O sea, al comienzo hubo mucho miedo y mucho resentimiento, pero cuando se dieron cuenta que el propio país podía crecer sin esas marcas occidentales, fueron, no sé si estoy a decir procesando, pero aprendieron la diferencia entre el ciudadano y el gobierno. De hecho, hay becas para ir a estudiar a Rusia donde van muchos occidentales. Y muchos occidentales que llegan a Rusia no quieren volver. Tenés el caso hace un año de un canadiense que se mudó con la mujer y los 7 hijos. ¿Por qué? Porque la orientación política que estaba tomando el país no le estaba gustando, no se sentían seguros, y ahora están en Rusia. Y así tenés con gente de Bruselas, Italia. Yo en la facultad tengo compañeros americanos. O sea, Rusia no te está discriminando si vos sos americano y querés ir a estudiar. Tenés que pasar por una serie de muchos filtros. Y el ruso los recibe bien, sin problema, pero el ciudadano común no les molesta. Mientras no habléis mal del país. Vamos a María Bernardes. María. Bueno, muchas gracias, María Lucía, por exponer tus ideas, que quiero que sepas que son totalmente opuestas a las mías. Estoy más de acuerdo con lo que dijo Mariano Winograd.
Me preocupa muchísimo el tema de Zaporizhia y que haya un accidente nuclear en esa central tan importante que tiene 6 reactores muy poderosos. Y me preocupa también mucho la situación de los ucranianos que también quieren proteger su identidad, volver a recuperar su lenguaje, su historia desde la Rus de Kiev, proteger a sus hijos, a su familia. Me encantaría que se volviera a devolverles incluso Crimea y que sea con paz de ahora en más. Para ello se tendrían que llegar a acuerdos que yo creo que Putin ni Lavrov van a aceptar, pero sí, lamentablemente Ucrania quedó como un teatro de operaciones entre Oriente y Occidente y va a ser muy difícil que este conflicto se termine pronto. Sí me preocupa mucho lo de Zaporizhia y si están conscientes tanto Rusia como Europa que si llega a haber un accidente nuclear en ese reactor puede ser una catástrofe de contaminación para todo el sector. Bueno, gracias Lucía y gracias compañeros por escuchar sus opiniones. Es un espacio muy democrático este. Gracias. Lucía, estamos llegando cerca al final, van a quedar un par de preguntas. Yo te quería preguntar con respecto a el rol de China detrás de Rusia, ¿qué hilos se mueven entre esas dos naciones? ¿Qué intereses hay? ¿Qué conflictos se pueden generar? No creo que se pueda generar algún conflicto entre China y Rusia, pero por una cuestión de que los negocios que ellos tienen y planes a futuro son muy fuertes. Y de hecho China se vio muy favorecida desde el día 1 en que la Unión Europea y Estados Unidos empezaron a sancionar a Estados Unidos. Empezaron a sancionar a Rusia. Y cuando las empresas occidentales empezaron a ir de Rusia. Porque ese espacio lo empezó a ocupar China. Desde autos hasta ropa, comida. Y hoy vos ves en Rusia, tenés muchos locales e incluso barrios chinos. De hecho, este año se festejó el año chino en Rusia. Tiene una relación muy fuerte y yo no veo que sea muy posible que se rompa. Me parece que hay que seguir haciendo mucho hincapié en lo que son las desinformaciones y educar también al ciudadano civil, la persona normal, de poder identificar y poner un poco en cuestionamiento las fuentes y los influencers de lo que se informa, porque siempre la información es muy parcializada y muchas veces quitada de contexto, que eso a mí me pasaba. Y nada, después agradecerte a vos y a todos por darme este espacio y poder expresarme. Muy bien. Dicho esto, entonces, si les parece, ponemos un punto final en este encuentro antropoceno. Agradecemos mucho a Lucía que se haya tomado el trabajo de prepararse, de prepararnos el video de introducción y compartir con nosotros esta charla, y nos deja pensando. Antropoceno es así, quiere interpretar la realidad y ver las cosas a lo mejor de otra manera, nos guste o no nos guste, para poder ponernos en el lugar del otro, entender qué pasa y volver a nuestra posición. Muy buenas noches a todos, gracias por estar con Antropoceno, nos vemos aquí en 7 días.